Hoy vamos a hablar de un tema de salud que es bastante común, pero del que no siempre se habla con toda la claridad que debería: los quistes y abscesos de la glándula de Bartolino. Vamos a ponerle un poco de luz con información clara y sobre todo tranquilizadora. Normalmente todo empieza así, con esa pregunta. De repente, un día, aparece un bulto. Es molesto, a veces duele y claro, saltan las alarmas. ¿Qué es esto? Bueno, pues justo de eso vamos a hablar, para entender exactamente qué es y por qué pasa. Y lo primero, lo más importante, es saber que esto no es nada raro, para nada. De hecho, se calcula que le ocurre a un 2 o 3% de las mujeres en edad reproductiva. Así que aunque al principio pueda asustar, es una situación conocida y sobre todo manejable. Bien, para poner un poco de orden, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a entender qué es esta glándula. Después veremos qué pasa cuando da problemas. Luego, cómo se diagnostica, qué soluciones hay y por último, cómo es la recuperación. Un camino completo para entenderlo todo. Pues venga, vamos a ello. Empezamos por el principio. Hablemos de esa pequeña ayudante invisible para entender qué es y para qué sirve. A ver, esta pequeña estructura que vemos es clave. ¿Su trabajo principal? La lubricación. El dato más importante es que es tan diminuta que en condiciones normales es imposible palparla. No se nota, solo se hace evidente cuando hay un problema, como un quiste o un absceso. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, porque a menudo se meten en el mismo saco y es un error. ¡Ojo! Un quiste y un absceso no son lo mismo. Son dos cosas muy distintas. La diferencia es bastante sencilla de entender. Un quiste es básicamente como una tubería que se atasca. ¡Pum! El conducto se obstruye y el líquido se queda ahí acumulado. Un absceso, sin embargo, es otra historia. Ahí ya hablamos de una infección, con bacterias, inflamación y pus. Y con esta imagen se ve perfectamente, ¿verdad? A un lado tenemos el quiste, una bolsita de líquido, sin más drama. Al otro, el absceso. La diferencia salta a la vista. Está rojo, hinchado, caliente. Es evidente que ahí dentro hay una batalla, una infección en toda regla. Y aquí viene un dato que llama muchísimo la atención, porque todo el mundo habla de los quistes de Bartolino, pero la realidad clínica es que los abscesos, es decir, la versión con infección y mucho más dolorosa, son 3 veces más frecuentes. Curioso, ¿eh? Claro, y los síntomas no tienen nada que ver. Un quiste puede estar ahí sin dar señales de vida, o como mucho una pequeña molestia. Pero un absceso, eso es otro nivel. Aparece de repente, en 2 o 4 días, y el dolor puede ser tremendo, de los que no te dejan ni sentarte. Además, en 1 de cada 5 casos puede dar hasta fiebre. Entonces, ¿hay factores que aumentan el riesgo? Pues sí, varios. La edad, por ejemplo, es más frecuente entre los 20 y los 30. La actividad sexual, haber tenido uno antes, todo suma. Y no hay que pensar solo en infecciones de transmisión sexual, sino que a veces bacterias supercomunes como la E. coli pueden ser la causa, incluso un simple golpe en la zona. Vale, ya sabemos qué es y por qué puede aparecer. Ahora, ¿cómo se identifica? La buena noticia es que, por lo general, el diagnóstico es un proceso bastante directo. Exacto. Normalmente no hacen falta aparatos raros ni pruebas complicadas. El diagnóstico es clínico. ¿Y qué significa eso? Pues que con una exploración física, viendo la zona, el tamaño y valorando los síntomas, un profesional de la salud ya sabe perfectamente lo que es. Claro, una preocupación muy habitual es: ¿y si es algo más grave? A ver, la opción de una biopsia se plantea, pero en situaciones muy, muy concretas. Por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas o si el bulto tiene un aspecto atípico como que sea duro o parezca pegado. Es una medida de precaución para descartar cualquier otra cosa, pero no es lo habitual. Muy bien. Diagnóstico hecho. ¿Y ahora qué? Pues ahora toca hablar de soluciones. Y hay de todo. Un abanico de opciones que va desde cosas que se pueden hacer en casa hasta la cirugía. Me gusta verlo como una especie de escalera. Se empieza por el primer escalón, lo más suave, los baños de asiento con agua tibia en casa para quistes pequeños que no molestan. Si la cosa se complica y hay un absceso, subimos un peldaño, hay que drenarlo. Para evitar que vuelva a pasar, hay más opciones, como el catéter de Ward o la marsupialización. Y ya como último recurso, si nada funciona, estaría la extirpación. Hablemos un momento de los dos métodos más habituales para que esto no se repita. Por un lado, el catéter de Ward. Es un tubito con un globo que se deja puesto unas semanas. La idea, crear un camino de salida nuevo para el líquido. Por otro lado, la marsupialización, que es una pequeña intervención para crear una abertura permanente. Ambos funcionan muy, muy bien. Y la cosa no se queda ahí. La medicina avanza y ya hay alternativas más modernas. Se usan técnicas como la escleroterapia, que es usar una sustancia química para secar el quiste por dentro, o incluso la vaporización con láser de CO2. Son métodos menos invasivos que buscan solucionar el problema de raíz, a menudo con recuperaciones más rápidas. Y con esto llegamos a la recta final.
Ya hemos pasado por el tratamiento. ¿Y ahora? Pues ahora toca cuidarse. La recuperación es tan importante como el procedimiento en sí. Hay que ser claros, siempre hay que hablar de las posibles complicaciones. Si un absceso no se trata, la infección puede ir a más. Y los procedimientos, pues como todo, tienen sus riesgos. Un pequeño sangrado, la posibilidad de que el problema reaparezca. Es importante conocer todos los escenarios. Para que todo vaya sobre ruedas después, hay una lista de deberes. Los baños de asiento van genial para mantener la zona limpia y calmada. Hay que darle un descanso al cuerpo, así que nada de relaciones sexuales ni tampones durante unas semanas. Y por supuesto, tomarse los antibióticos si los han recetado y estar pendiente de cualquier señal de alarma. Y me gustaría quedarme con esta idea, que resume a la perfección la filosofía médica actual. El objetivo no es quitar por quitar. Al contrario, siempre se busca solucionar el problema, pero intentando, si es posible, conservar la glándula y su función, porque es importante. Al final, todo se resume en esto. Conocer el propio cuerpo es poder. Entender qué está pasando, por qué y qué se puede hacer, da tranquilidad y devuelve el control. Porque la información clara y sin rodeos es, sin ninguna duda, la mejor herramienta que tenemos.